Gracias por la atención y por venir, por hacer ustedes. Y bueno, me presento a Magdalena, seguramente acá los compañeros ya la conocen, la tienen en sesión. Yo también fui alumno el año pasado, así que gran docente, gran profesora y gran jugadora de fútbol. Además, así que si ahora a la mañana les toca jugar contra Manatí, hay que ver despacito, pero Despacito, ya no es la. ¿No? Claro, elijan la otra cátedra, no elijan la mía. Para hablar y darle las clases anotamos ahí siempre. Muy bien, gracias Facu. Bueno, la charla de hoy la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte es un profe invitado de Mendoza, que es el licenciado Gastón García, que va a dar la parte, bueno, de evaluación de la resistencia intermitente en deportes de conjunto y va a ser virtual, ¿sí? O sea, él está en Mendoza, lo invitamos de forma remota a participar de la Semana Dickens. Nos parece que siempre suma traer gente externa que esté haciendo, bueno, ahí está Gastón, ya se va a presentar también. No, bueno, ¿quieren apagar las dos luces? Bueno, dale. Bueno, pero no vale dormirse, ¿eh? Parece sí, Ah, bueno, igual. no pasa nada, no es tan importante. Em, bueno, antes de darle la palabra a Gastón, una de las cosas que me gustaría decir es que este año, desde el Laboratorio de Actividad y Aptitud Física del Dickens, cumplimos 25 años de funcionamiento. Es un montón de tiempo dentro de lo que es educación física. Por cuestiones estructurales y edilicias no pudimos hacer algo que sea como, nada, algo que queríamos hacer que era una jornada de invitación, pero sí nos parece importante que, nada, que sepan que está el laboratorio dentro del instituto, que siempre tenemos las puertas abiertas, siempre buscamos promocionar la ciencia dentro de lo que es la educación física, que es algo difícil, porque muchas veces los profes nos manejamos la experiencia solamente. Entonces, encontrar gente como Gastón o como Martín Polo, que también es otro profe que va a venir ahora en un ratito, a sumarse y buscar la excelencia dentro de nuestra profesión, creo que es algo que nos toca hacer y me parece que es un desafío lindo que nos toca a nosotros como profes y a ustedes como alumnos. Así que Gastón, bienvenido. Bueno, ¿Todo tuyo? bueno, gente, primero que nada agradecerles por la invitación. Esperá, ¿Se escucha bien, se Maga? escucha un poquito. Esperá. ¿Ahora? Hola, hola, Ah, lo hola. bajé. Bueno, ¿Ahora? ¿Pero estaba al 100? sí. ¿Ahora se escucha? Bueno, hola, hola, hola. Perdón, a ver, Gastón, ¿ahora? Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Ahora Muy bien. sí? Sí, Bueno, genial. Bueno, primero que nada, che, agradecerles por la invitación y por tenerme en cuenta. No sé, Arcuri ahí qué maneja, qué toca, porque está jubilado. Arcuri está jubilado, les comento a los chicos que no lo conocen porque no lo tuvieron, fue docente mío de la carrera y fue director del laboratorio mucho tiempo, estaba invitado hoy, pero bueno, como está jubilado, aprovechó se estaba yendo Valeria del Mar, así que le mandamos Ah, un beso. tremendo. Esperemos que haya llegado bien, pero bueno, sí, no pudo venir hoy y es el que nos hizo el contacto con Gastón. No, no, lo entiendo. Aparte, la casa de Valeria es hermosa. Yo haría lo mismo, me hubiese ido. Eh, bueno, nada, gente, la idea es compartir un poco sobre este tema que lo venimos desarrollando hace bastante. Tenemos un grupo de investigación que estamos distribuidos en 4 provincias. Carlos está en Buenos Aires, yo estoy acá en San Rafael, provincia de Mendoza. Después tenés Mauro en Neuquén y Jere están en Entre Ríos. Y hace poquito, en pandemia, se nos sumó Martín Brucese, que es el médico de San Lorenzo. Y bueno, venimos desarrollando investigaciones, así que por ahí hoy la cara visible del equipo soy yo, pero somos un grupo que venimos trabajando desde el 2011, sí, del 2011, y a la fecha tenemos unos 30 trabajos ya publicados relacionados a la aptitud física y también al deporte, así que Y un libro. vamos a ver, en 40 minutos vamos a ver así un puntito de lo que venimos desarrollando. Así que bueno, creo que la charla es para eso, para compartir con ustedes lo que venimos haciendo y nada, y bueno. Después si hay preguntas, genial. Bueno, el tema, en realidad Carlito me dijo que agarrara este tema.
Y un poco esto nace... Uy, le voy a sacar el volumen. ¿Por qué hablar de resistencia intermitente? Porque sin lugar a duda, desde fines del 90 hasta la actualidad, es uno de los sistemas de la resistencia aeróbica que más se desarrolló, principalmente en Argentina. Si hay que sentarnos a mirar, yo les diría que bueno, que Francia fue un poco pionero en la parte de Europa, principalmente en niños, empezaron con el tema de la resistencia intermitente, de los trabajos de, no me va a salir el nombre ahora, de Baquet, de Bertoin, entre otros tantos, Vilat en los deportes de tiempo y marca, pero Argentina fue pionero en el desarrollo de la resistencia intermitente. Hay un montón de referentes acá en Argentina que lo desarrollaron, le dieron su impronta, o sea, no es nada nuevo. Sí han habido una serie de discusiones, pero ¿por qué hablar de test de evaluación intermitente? Justamente por este enfoque o por este modelo. Y trabajos intermitentes asociados a una velocidad aeróbica que no duran más de 20 segundos. Ya después de los 20 segundos lo consideramos como un trabajo intervalado. Entonces, más allá de que el intermitente está dentro del trabajo intervalado, pero tiene una característica muy particular. Entonces digo, bueno, hablemos sobre test, que es lo que más por ahí hemos desarrollado, y digo, bueno, empecemos por el origen. ¿Dónde tiene el origen todo este tema? Sin lugar a dudas, la resistencia aeróbica está ligado al consumo de oxígeno. Estas son fotos del siglo pasado. Acá tenemos a Saltin en bicicleta, uno de los fisiólogos súper importante. Tenemos a Ostrom aquí abajo haciendo medición del consumo de oxígeno con deportistas de esquí nórdico. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿sí? Y esto no hace mucho, acá en mi ciudad, perdón, a la izquierda es el laboratorio de fisiología de Catamarca. Yo soy licenciado y egresado de allí. Y esto es acá en mi ciudad, cuando hicimos una serie de trabajos por una construcción de un test, que al final les voy a decir cuál es. Pero la tecnología es lo que ha avanzado en el tiempo. La variable fisiológica sigue siendo la misma, no ha cambiado nada. Con la diferencia que, ¿qué podemos decir? Que a partir del 80, Leger empezó a jugar con este concepto de la velocidad asociada al consumo, que después Vilat lo hace hiper famoso, y más aún, hace famoso la van de campo y no tanto la de cinta. Estos son algunos trabajos que ya los tenemos publicados, que tienen que ver con la construcción y la validación del UNCATES. No viene a la charla, pero está validada ya hasta en fútbol profesional. Incluso en noviembre estuvimos haciendo seleccionado de Chile femenino, hemos validado en mujeres el test. O sea, son cosas re interesantes para después charlarlas, ¿no? ¿Qué es la velocidad aeróbica máxima? Es esa velocidad que está asociada al máximo consumo de oxígeno. Creo que estas son las dos variables más famosas hoy en día y se le está empezando a sumar ahora la BT2 por unas cuestiones de correlaciones que hay con los rendimientos de los partidos. Pero cuando hablamos de BAM, hacemos referencia a que la velocidad ha sido localizada en forma conjunta con el consumo. Entonces, cuando hablamos de BAM, sin lugar a dudas, tenemos que evaluar consumo de oxígeno. No la podemos estimar. Esto lo voy a pasar por alto. Ahora, hay un montón de test dando vueltas. Podemos empezar por el test más viejo, el test de 15 minutos del señor Bruno Weil, un alemán que se escapó de la Segunda Guerra Mundial, terminó en Estados Unidos, y este va a ser el padre de todos los test maximales. Sin lugar a dudas se va a hacer muy famoso el test de 12 minutos, que es una adaptación de este test. Pero lo podemos dividir en dos grandes grupos, los test continuos de carga constante y los test incrementales de carga constante. Después podemos sumar si son de ida y vuelta, si tienen pausa, no tienen pausa, o tenemos test continuos de ida y vuelta, pero que no tienen pausa en el medio. O sea, realmente hay una ensaladita linda de pruebas de campo, cada una con su objetivo, pero en la mayoría de ellos, no todos, pero en su gran mayoría, la intención siempre ha sido estimar de alguna manera el consumo de oxígeno. Si agarramos los test incrementales, incremental quiere decir esto, que tiene etapas y que estas etapas inician a una velocidad X. Voy a tomar a modo de ejemplo el nuestro. El test de la UNCA inicia a 8 km por hora, dura 1 minuto cada etapa, no tiene pausas y cada 1 minuto aumenta 1 km por hora. Así hasta que no de más. ¿Sí? Bueno, los test tan conocidos como intermitentes o de ida y vuelta tienen la misma característica. Son incrementales, lo que pasa es que las velocidades arrancan a diferentes velocidades dependiendo del test, tienen pausas, que eso es lo que lo hace diferente. Yo a veces digo, ¿por qué test intermitente? Quizás en realidad nosotros lo definimos como test incremental discontinuo.
porque así se traduce en la bibliografía. Y que los incrementos, algunos de ellos están dados por la velocidad y la durabilidad de las etapas, si agarramos los yo-yo, no tienen duración en tiempo, sino que hay que acumular distancias. Pero la característica particular que tienen todos ellos es la pausa, por un lado, y por otro lado, que son de ida y vuelta. Entonces, acá se empiezan a generar una serie de mitos o de adaptaciones como preparador físico, que no está mal, lo aclaro. Si hay algo que hay que rescatar de los PF, es que son súper creativos, cuando les falta algo lo adaptan o lo inventan. ¿Sí? Entonces, la primera adaptación surge de este, no está queriendo andar, de este test. Uy, perdón. Este test al señor Leyer se le ocurrió intentar poder medir en las escuelas, entonces lo que necesitaba era poder medir en una galería, en un playón, en un Zoom. Entonces, la adaptación de los test de ida y vuelta, si vamos al origen, yo acá me estoy adelantando ya, porque como sé que tengo 40 minutos, en realidad hay una serie de atributos que se le han generado a los test intermitentes, que el primero tiene que ver con que son específicos para el deporte por la característica del ida y vuelta. Vamos a discutir algunos de estos. No todos, porque no da el tiempo. Para mí los más relevantes son los que vamos a discutir. Pero el primero, sí vamos a empezar por ahí. En realidad, los test de ida y vuelta en 20 metros tienen que ver con eso. Estos son trabajos que hemos hecho durante el Mundial de Qatar, como los muchachos no entrenaban. Ahí estamos evaluando consumo de oxígeno en el NAVET. Este trabajo va a salir publicado ahora en el 2025 en un journal bastante interesante. Pero esto es de mi ciudad, un equipo de handball, de un club, San Rafael, y estamos haciendo lo mismo en niños entrenados con el club de San Lorenzo, como en mi ciudad, en el polideportivo con las chicas de handball. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el NAVET, su origen era como el test de Montreal, que es un test que se tomaba en pista de atletismo. Las escuelas no las tenían, y Leyer tenía toda la intencionalidad de poder medir en las escuelas, década del 80, si tuve Molón en esa época, primer test audible. El NAVET es el primer test donde se miden más de 8.000 niños y por primera vez aparece el sexo femenino, que en los demás test prácticamente estaba desapercibido. O sea, muy novedoso para la época. Ahora, el objetivo del ida y vuelta no tiene nada que ver con los deportes de conjunto. Era que el profesor pueda evaluar en una distancia en espacio reducido. O sea que el primer mito, saquémoslo. Que los PF dijeron, che, en vez de tomar un test continuo o tomar el test de 1000 metros, dentro de los test continuos es el más usado. Tomemos este test que está bueno, que es incremental, al ser incremental simula los protocolos de cinta. En el laboratorio necesitamos que sea incremental para llegar al máximo consumo de oxígeno, entre otras cuestiones. Entonces, Perdón, bueno, Gastón, sí, ¿este test lo conocen, el Club Navet? ¿Por qué? ¿Lo hicieron cuándo? En el ingreso, o sea que están todos familiarizados con lo que está hablando, ¿no? Esto que es incremental, que es hasta la fatiga máxima, este ir y volver del que está hablando, esto ahí estamos todos, ¿no? Porque lo experimentamos y porque costó. Llegar hasta esa fatiga extrema no es una sensación linda, ¿no? Bien, genial. excelente, excelente. Es el más, miren, les adelanto algo, hago un paréntesis. La semana pasada, no la anterior, estuvimos reunidos. A nivel mundial se ha construido una batería alfa, la Alpha Fitness, que es el test que se ha elegido para evaluar el componente heroico, es el NAVET. Bueno, hace 15 días hubo una reunión de todos los referentes a nivel mundial. De acá a Argentina citaron a 3, de los cuales 2 son de nuestro equipo, lo cual nos pone muy contentos. Y se viene una renovación de baterías de test, y este test es el que sigue quedando. Han pasado 40 años de la creación de este test y sigue siendo el test que por una cuestión de practicidad y una serie de características que tiene, que es válido, confiable, sensible, objetible, entre otras cuestiones, es el que se va a seguir utilizando. O sea, les adelanto algo que todavía no sale publicado, pero va a salir Bien. una nueva. No, digo que ahí tenemos como información súper nueva, pero aparte, fíjense que también es por esto que decía Gastón, que por eso también se elige tomar en las pruebas de ingreso. ¿Cuántas personas podemos evaluar en simultáneo, súper práctico, se corren de a 20? ¿No? En el playón, en el ingreso, los que son de primer año, si hay alguno de primer año que lo haya hecho hace muy poquito,
corren de a un montón de personas juntas, tenemos 5 evaluadores, se canta el número del que se queda afuera, es súper práctico, y aparte todas estas otras características que menciona Gastón, ¿no? Que es Sí, sensible, que nos sirve, que es confiable, válido, todas palabras que ya los de cuarto ya sabemos también. no, Bien, voy a súper ir tirando práctico. cositas como para que Ningún saquen de la problema, memoria. ningún problema. Vos, ¿cómo es? Interrumpís sin ningún problema, Maga. Dale. Bien, ahora el tema tenemos con la sucesión de este test, porque este test la verdad que hizo un antes y un después. Entonces han aparecido una serie de test, acá puse los más famosos, sin lugar a dudas, el yo-yo, el 30-15, el test 45-15, que por ahí no es tan conocido, es un test francés, bueno, el 30-15 también es francés, esto es un test danés. Empezaron a jugar con esta cuestión y empezaron a ponerle pausa. Entonces, todos tienen una fuerte herencia de este test, del NAVET. Pero sepan que su origen no es eso. Ahora, digo, bueno, pero ¿por qué a los PF les gustó tanto? Por lo siguiente. Mire, este trabajo ya tiene sus 20 años. Es de ASIC, agarró jugadores de deporte de conjunto, jugadores atletas de resistencia, derivados del atletismo. Les hizo un día una prueba de consumo de oxígeno. Perdón, estoy mostrando mal la diapositiva. Ahí está. Perdón que le haga esto. Bueno, consumo de oxígeno, acá abajo está. Les hicieron en la cinta, ¿sí? Test y retest del consumo máximo de oxígeno. ¿Está? O sea que tenían en promedio 66 mililitros los de resistencia y los deportistas de conjunto 61. Pero después hicieron lo mismo que hemos hecho nosotros, fueron y midieron en campo con el analizador de gases portátil. O sea que el día 1 hicieron cinta, el día 2 hicieron la prueba de consumo y el tercer día retestearon la prueba de consumo en campo. Bien, ¿qué sucedió? Y pasó lo que más o menos iba a pasar. En cinta, los atletas de resistencia que no están acostumbrados al ir y volver, en cinta le dio 72 mililitros, cosa que en el campo no pudieron alcanzar porque se fatigan antes. Esta cuestión de frenar y acelerar. Sin embargo, los deportistas de conjunto, en la cinta y en el campo, les dio lo mismo. Acá no hay nada estimado, acá está todo medido con el analizador de gases portátil. Entonces acá se confundió o se dio un mal mensaje. En realidad, los deportistas de resistencias hay que medirlos en test que sean continuos, porque así entrenan. A los deportistas de conjunto les da lo mismo que sea continuo o que sea de ida y vuelta. Se malinterpretó la información. No es que podemos medir mejor el consumo de oxígeno en el test de ida y vuelta, no, es indiferente. Nosotros por ahí decimos, mira, el deportista de conjunto es todo terreno. Tomar un lineal, un intermitente, un continuo, lo que sea, puede alcanzar su máximo consumo de oxígeno. A los deportes de tiempo y marca, no. Tenés que, sí o sí, sostenerle las características de su deporte. Ahora, cuando comparamos velocidades entre la VAM de un test continuo y el NAVET, te dicen, bueno, pero la velocidad aeróbica la subestiman. Sí, si nadie dijo que no. Es más, cuando uno agarra el trabajo original de Leyer, él hizo 2 protocolos para el NAVET. Uno para adultos, que es este, y otro para niños. Después, el de adultos quedó con el mismo protocolo de niños. Pero en el trabajo original, que es este, el autor ya sabía que el hecho de ir y volver genera que la velocidad sea menor cuando la comparamos con un test continuo. El 1000 metros, el UMTT, el Baneval, cualquiera de ellos, siempre la velocidad es menor. Sin embargo, el consumo de oxígeno es igual. Entonces acá sale el concepto de que la velocidad es protocolo dependiente. El consumo no. Y acá lo podemos ver muy bien. Acá es un test de ida y vuelta y acá es un test incremental en cinta. El consumo es el mismo. Por lo tanto, es protocolo dependiente. Bien, Pero, perdón, Gastón, sumo a esto que decías recién, como para un poquito de reflexión a lo que nos toca como profes, es qué test voy a elegir para evaluar en función del tipo de población que tengo, ¿no? perfecto. Y contra qué voy a comparar esos resultados. Es un poco lo que siempre charlamos dentro de la materia de evaluación. A los chicos todavía no los tengo, y tampoco los voy a tener porque cambiaron el plan. Bueno, Lola, suerte, se llevan esta muestra gratis de la materia. Em, que en función de esto, ¿no? Fíjense que frente a protocolos distintos, frente al mismo protocolo, atletas de un tipo, ¿sí? Como atletas de fondo o atletas de resistencia, rinden distinto que atletas que están o jugadores que están entrenados
a ese tipo de movimiento. Entonces, ahí está el ojo del profe en pensar qué herramienta de evaluación es la mejor para mi grupo. No hay una única herramienta de evaluación que es superior a todo el resto, en función de lo que decía Gastón recién, y en este caso en particular, sino que tengo que pensar qué tipo de población voy a medir, y ahí en función de eso, conociendo todo este abanico de cosas, qué protocolo selecciono para medir. Excelente. Ahora, la mayoría de los test siempre ha jugado con el consumo de oxígeno. Y en los deportes de conjunto nos interesa y tenemos un poco ya bastante experiencia en este tema. Si lo vamos a estimar, no nos interesa, porque realmente no hay buena correlación entre la velocidad y el consumo de oxígeno en los deportes de conjunto. Entonces, acá sí Van Gogh tira un poco la piedra con los test intermitentes. Sin embargo, los yoyos son igual que el navet, pero en el medio tienen pausa y hay 6 yoyos, ¿sí? Pero hoy lo voy a hablar general. El más famoso de ellos es el recovery, el que tiene 10 segundos de pausa. Originalmente, cuando dicen, bueno, ahora está validado el test lo que busca, cuando uno lee el trabajo original de Van Gogh, dice que el test tiene la capacidad de localizar a aquellos deportistas que rinden o que toleran esfuerzos intermitentes. Genial, dije yo. Y se desprenden del consumo de oxígeno, lo cual es bastante novedoso para fines de la década del 90. Sin embargo, la validación no es así. La validación es, primero que nada, yo siempre aclaro, donde más se empezó a aplicar fue en fútbol. Sin embargo, el trabajo original está hecho en básquet, en personas que tienen 16, 17 años de edad. Acá donde empezamos a jugar, digo, bueno, ¿cuándo hablamos de ciencia y cuándo hablamos de la parte práctica y de campo? Porque acá a veces se le empiezan a generar estos grupos de los que están a favor de una cosa o de la otra, y a veces eso contamina las ideas originales. Entonces digo, bueno, el trabajo original de la validación del test está hecho en básquet, no está hecho en fútbol. Después vinieron otros trabajos, pero ya se utilizaba en varones, en mujeres, en todos los deportes de conjunto. Y cuando uno mira la correlación, tampoco que la correlación era wow, ¿no? O sea, y convengamos que tampoco eran 100 atletas, eran bastante poquitos, si eran 22, y lo que hicieron fue, que lo raro, después yo lo puedo explicar si quieren, que no usó la velocidad, sino que empezó a usar los metros acumulados del test, con el consumo de oxígeno. O sea, acá empezamos a usar otras variables. Entonces decía, no, porque el que más acumula tiene mayor tolerancia, ok, pero me vuelves a validar el test con el consumo de oxígeno. ¿Acaso no era diferente el test? O sea, ¿qué lo hace diferente a los anteriores? Si me estás diciendo que mide una cosa, pero a la hora de validarla, haces otra cosa. Entonces acá nos empezó a generar ruido a nosotros. Entonces dijeron, bueno, no, lo que pasa es que esto está mal, no hay que usar el consumo, hay que usar las distancias o las métricas obtenidas en un partido. Y acá, la verdad, dije yo, bueno, supongamos que es así. Dije yo, bueno, yo uso 2 preguntas y no las vamos a poder responder, porque realmente no hay respuesta a esto. Porque dicen, bueno, mira, yo tengo un paper donde validaron los metros recorridos en el partido X del deporte X con las distancias recorridas en el recovery. Ok, y acá viene la primera pregunta. ¿Cuántos partidos? ¿Quién dice cuántos partidos hay que utilizar para que sea considerado el gold method o la herramienta de oro para ser utilizada y validar un test intermitente? Eso por un lado. Y por otro lado viene la gran pregunta, que es, ¿cuál es el patrón o el método de oro para medir un esfuerzo intermitente? Porque al correrse el consumo de oxígeno, el nuevo patrón de oro es este. Bueno, ¿cuál es el test para medir eso? Y no lo hay. Entonces dijeron, bueno, no, lo que pasa es que ese método o este esfuerzo intermitente es el rendimiento del partido. Bueno, entonces acá tenemos que decir, con cámara, con GPS, con LMS, con 5 Hz, con 10, con 15, cuántos partidos, bloques de 15 minutos, más de 60, titulares, aquellos que jugaron más del 80% del partido. Todo eso, hay una ensalada de cosas que entonces a uno le da correlación 0,80, al otro le da 20, al otro le da 50, y es porque estas 2 cuestiones se apuraron, esta ya es mi opinión, se apuraron a sacar los test sin tener la validación concretamente hecha. Y encima, el gran error, que pasa lo mismo con un montón de test, ahora está pasando con el Bronco y con el 30-15.
Ninguno de estos test ni siquiera está validado en etapas juveniles y mucho menos en mujeres. Y yo que estoy en hockey, nos llega desde la Confederación de que hay que evaluar el 30-15 en mujeres. Y vos decís, pero si ni siquiera está validado en mujeres. Entonces, acá donde se empiezan a mezclar las cosas. Estas dos respuestas no las hay, no las hay. Uno revisa los trabajos de investigación y no las hay. Sin embargo, digo, bueno, aceptémoslo. A ver, veamos qué onda. Entonces, este trabajo está genial porque Castagna es un tipo que está muy bien formado. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar 18 jugadores juveniles, le vamos a tomar el NAVET, le vamos a tomar el yo-yo, el recovery, el intermitente, y le vamos a tomar un test específico con pelota. Se llama test de Hoff porque el autor ya lo había hecho, lo validó con consumo de oxígeno. ¿Qué es este test? Sí, la verdad que este test está buenísimo, pero es inviable prácticamente. Inviable. Se los aclaro de antemano. Pero el tipo dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, dice, vamos a cuantificar un partido. Esto se hizo caminando, trotando, carreras de moderada intensidad, de alta intensidad, de sprint, y el GIA este es la sumatoria de el sprint y la moderada de alta intensidad. Y tiremos correlaciones. Bueno, lo primero interesante de esto es que cuando vemos la correlación con la distancia total, acá no hay data y acá no hay data, porque pusieron las correlaciones más buenas, imagínense las otras. Entonces lo que primero observamos es que la correlación con el NAVET, que sería este test, 0,60 es una correlación dentro de todo moderada, no es muy interesante. Pero cuando vamos a ver distancias recorridas de alta intensidad, sprint por un lado y la sumatoria de ambas, el NAVET, que no es un test intermitente, tiene prácticamente las mismas correlaciones y en algunos casos mejores que el test intermitente. Entonces acá nosotros decimos, pero ¿cómo es la cosa? ¿No era que porque tenía pausa y era ida y vuelta y está mejor, es un mejor test? Y acá ya a nosotros nos empezó a hacer ruido. Entonces dijimos, bueno, pará, esto no es así. O sea, la ciencia no dice para lo que fue construido el test. Es más, va en contra de lo que dice. Entonces digo, bueno, esta es una prueba, un solo paper. Ok, veamos otro. Este ni siquiera va a usar un test continuo, ni siquiera va a hacer un test intermitente. Va a usar el test de los 1200 metros, va a agarrar jugadores profesionales de rugby, ¿sí? Del Reino Unido, va a tomar 6 partidos oficiales y lo que va a hacer es, ahí tiene las velocidades para forwards y para backs, las distancias recorridas en el match análisis de estos 6 partidos y va a tirar la correlación. Y esa correlación es práctica la misma que estábamos viendo recién con el intermitente. O sea, 0,75. Acá donde viene la pregunta otra vez. Pero ¿cómo? Acá ni siquiera el test de ida y vuelta. El test es continuo. Y así podemos empezar. Nosotros hicimos un trabajo hace un montón de años con hockey. Seguimos toda una temporada a 6 jugadoras. 6 jugadoras de primera, 6 jugadoras de intermedia, 6 jugadoras de quinta, 6 jugadoras de sexta y 6 jugadoras de séptima. La seguimos durante lo que duró el torneo, ¿sí? Y les tomamos nuestro test, el UNCA, el recovery y el NAVET. Y nos vuelve a pasar lo mismo. Con la diferencia que, como acá nosotros ya estábamos más cancheros, los trabajos más nuevos hablan de distancias recorridas metros por minuto, no las distancias totales. ¿Qué podemos ver? Si lo comparamos con los trabajos viejos, las correlaciones son muy bajas. Y cuando lo comparamos por metro relativo, acá tienen un test de BAM que no es intermitente, y acá tienen el test intermitente. O sea que incluso en un test de BAM correlaciona mejor que en un test intermitente. En deportistas amateur, jugadoras de hockey femenino. Entonces es como que a mí me hace ruido que se siga utilizando con este criterio, ¿no? Bueno, acá hay jugadores profesionales, porque lo primero que van a decir es, bueno, lo tuyo es amateur. Ok, jugadores profesionales, muy buenos jugadores, distancia total 0,72, 0,78. ¿Con qué test? Con el NAVET. Este trabajo es 2018. Y así podemos estar todo el día, gente. Acá le hago resúmenes. Acá hay un trabajo francés que usó el Baneval. Acá usó el NAVET. Acá hay 2 trabajos donde han usado el UMTT. Acá está el yo-yo de resistencia, que es una copia fiel al NAVET. Eso es plagio académico. Nosotros hicimos un paper hace 10 años, que le pusimos la original idea de Leyer de generar un test de 20 metros, y acá nosotros pusimos que Van Gogh nunca aclaró por qué copió
tal cual el test. Porque le cambió el nombre y el test es prácticamente el mismo. En definitiva, la correlación que uno observa en el rendimiento de un partido versus el rendimiento del test, si es maximal, sea incremental, con pausa, sin pausa o es continuo, las correlaciones tienden a dar muy parecidas. O sea que la pausa no lo hace específico a los deportes de conjunto, tampoco el ida y vuelta. Será una cuestión de gustos del preparador físico. Pero la ciencia dice todo lo contrario. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo más complicado. Les voy a mostrar el trabajo, porque en realidad, cuando uno lee el trabajo de Van Gogh, dice que los test intermitentes lo que hacen es localizar al sujeto que mejor tolera una carga de manera intermitente. El problema es que no tenemos el test intermitente. Entonces, este señor muy inteligente, que es Dupont, dice, bueno, yo voy a hacer una cosa. Les voy a tomar todo en campo, porque acá también tenemos una brecha. Una cosa es la cinta y otra es el campo. Él les va a medir el consumo de oxígeno y la BAM en campo con el test de Montreal. Es el test más famoso de BAM en campo. Les va a tomar el test yo-yo de recuperación intermitente nivel 1 y arbitrariamente un tercer día les va a decir corran 15 segundos por 15 de pausa a esta velocidad, 21 kilómetros por hora, hasta que no den más. Entonces, hacer un 15 por 15 a esta velocidad implica correr casi el largo de la cancha. La cancha de hockey tiene 90 metros. Y la de rugby anda por ahí, 90, 100, y la de fútbol también. O sea que en 15 segundos tendrían que hacer el largo de la cancha. ¿Cuántas veces? Hasta que no digan más. 15 segundos, 15 pausa. 15, 15. Perfecto. Consumo de oxígeno, dentro de todo, bastante buenos. Le puso el analizador de gases también al recovery, porque quería medir el consumo. El consumo fue inferior en el recovery, por lo tanto acá ya me está indicando que hay sujetos que no alcanzaron el máximo consumo de oxígeno. La velocidad es menor cuando es comparada con la BAM. Y el rango de velocidades, que a mí como PF me reinteresa, tengo más rango con un test de BAM que teniendo un rango del recovery. Después lo puedo explicar eso, por qué. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, veamos las correlaciones ahora. Bien. La cantidad de repeticiones o metros acumulados en este ejercicio intermitente de 15 por 15, cuando fueron a observar la correlación con la BAM, en un test incremental, continuo y maximal, le da mejor o prácticamente similar que en un test intermitente ida y vuelta. Obviamente cuando yo leí el trabajo dije, bueno, pero acá hay un problema. Era obvio que le iba a dar así, tan bonito. ¿Saben por qué? Porque él puso una velocidad arbitraria para todos. Entonces, si ustedes se vuelven al rango de velocidades, el que tuvo que correr a 15 kilómetros por hora, pero su BAM era, perdón, a 21 kilómetros por hora, pero su BAM era de 15, y esto representó un 140% de su velocidad. Y el que tenía 19 kilómetros por hora de BAM, le representó un 110. Por lo tanto, es obvio, acá se acomodó la correlación sola. Los tipos que más rinden, que más alta tienen su velocidad aeróbica, pudieron hacer distancias, acumular más distancias. ¿Por qué? Porque esa carga del 15 por 15 les representó menor. Entonces, el autor dice, bueno, independientemente del test, la correlación da igual. O sea que si el test, en teoría, a mí me identificaba sujetos que mejor toleran un esfuerzo, si eso lo aceptamos en el recovery, también es para un test de BAM. O sea que se cae un poco la idea. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo que lo publicamos hace poquito en pandemia, que es este. Entonces dijimos, bueno, no, yo voy a hacer lo contrario a lo que hizo Dupont. Es más, hicimos el trabajo de investigación con intención de favorecerlo al recovery. Entonces acá agarramos 26 jugadores, 13 backs, 13 forwards, son amateur, pero acá muchos de ellos integraban el seleccionado mendocino, ¿sí? Y el seleccionado mendocino de Seven. O sea, la muestra dentro de todo era bastante buena. Ahí tienen la edad, es una edad bastante joven, ¿sí? Ahí tienen las velocidades del recovery. Y le dijimos, vamos a hacer un trabajo de investigación que el ejercicio intermitente no va a ser 15 por 15, va a ser 10 por 10. Pero esto va a ser diferente. Van a tener 5 segundos para ir. Perdón. 5 segundos para... Oh, ¿qué pasó? Ahí está. 5 segundos para ir y 5 segundos para volver.
Yo, si hoy lo replicara esto, que hemos hecho algunas cuestiones parecidas, porque ahora estamos midiendo aceleración en estas cuestiones, lo haría de 8 por 8, pero bueno, esto ya se hizo. 5 por 5 es bastante áspero. Entonces cada uno con su carril hacía 5 segundos para ir, 5 para volver y descansaba 10 segundos. Lo mismo que Dupont, con la diferencia que acá cada uno corría al 100% de la velocidad que había obtenido en el test intermitente. Y el recorrido era ida y vuelta. ¿Qué pasó? Correlaciones. No hay correlaciones nada con nada. Por ahí la que más se acercó fue a esto. Pero todas las correlaciones, si la dividimos por forward, si la dividimos por back, si los ponemos a todos juntos, si contabilizamos la variable repetición, o metros o tiempo acumulado en el ejercicio intermitente de 10 por 10. No hay correlaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el que más se banca un esfuerzo intermitente no es el que mejor corre el test intermitente. Si esto es así, no me sirve el test, entonces, para localizar el sujeto que más se la banca. Expliquémoslo de otra manera. Nosotros en el paper lo explicamos así y tuvimos la suerte que nos lo dejaron. Dije, bueno, ¿quién es el que más corrió? Este jugador. Se ubica en el ranking número 1 en el esfuerzo intermitente. Ok, y en el test intermitente, ¿qué lugar ocupa? El número 19. O sea que si yo le tengo que hacer caso al test, supuestamente el que mejor rindió el test, que ocupa el 15º lugar en el recovery, ocupa el primer lugar en el recovery, en el esfuerzo intermitente ocupa el 15º lugar. O sea que según Van Gogh, este test, si a mí me selecciona los jugadores que más se la bancan, es falso. Porque en el recovery, campeón del mundo, cuando lo pongo en situación de entrenamiento, está en el lugar número 15. Entonces acá hay un gran problema. Con este paper hubo gente que me escribió enojada, que le explicara, mira, yo no tengo que explicar nada, que explique el creador del test. Ahora, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Una de las cuestiones por lo cual sucede esto es la siguiente. Cuando vos agarrás un test de BAM, e incluyendo al NAVET, siempre se consideran las etapas completas, no las incompletas. Etapa completa. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el analizador de gases, las etapas incompletas no cuentan. Porque nosotros necesitamos chequear ese famoso estado estable del oxígeno que ante una nueva carga hay un aumento de 150 mililitros. Bien, pero el recovery, por cuestiones que desconocemos, el autor dijo, si terminó acá como le pasó a este jugador, esta es la distancia acumulada. Pero acá en el paper tenemos un jugador, 2, 3 y 4 que terminaron y se bajaron en la misma etapa. O sea, los 4 jugadores recorrieron como último palier el de 14,5, pero uno terminó antes, el otro después, el otro después y el otro después. Entonces acá es donde a mí me empieza a generar dudas. ¿Por qué Van Gogh tomó esta variable? ¿Será que le correlacionaba mejor? Eso lo tiene que explicar el autor. Pero el primer problema que tenemos es que en los test intermitentes no se consideran las etapas incompletas. A esto sumale de que el test arranca muy rápido y rápidamente te quiere poner a correr a 14,5 kilómetros. Porque acá va y vuelve, cambia la etapa. Va y vuelve 2 veces, cambia la etapa. Perdón, va y vuelve otra vez. Acá vuelve 2 veces, acá 3 y acá 4. Recién el test arranca en la 6ª etapa, a 14,5. ¿Por qué esta velocidad? Porque en los trabajos más viejos, el corte de distancias recorridas a alta intensidad era esta. Por lo tanto, la idea original era construir un test que me correlacione, quizás en deportistas profesionales y no para cualquier deportista. Eso lo voy a dejar a modo incógnita. Pero si el autor dice que este test a mí me sirve para localizar sujetos que más toleran un esfuerzo intermitente, bueno, a nosotros no nos lo da. Y hemos publicado un trabajo. Pero de esto hicimos como 4. Perdón, 5 Sí. minutos. 5 me quedan. Y con preguntas, así que casi que 3. Bueno, es lo que digo. Bueno, te Hay- puedo dar 5, sin preguntas. bueno, No, no iba a pero mostrar todo esto. Olvídense que iba a mostrar todo todo esto. eso no iba a entrar en 40 minutos, no había una No, chance que entrara todo eso en 40. esta es una charla que son 3 charlas. Dije yo, Ah, bueno, está bien. Después, entonces, está claro que el recovery, chao.
agua. ¿Sí? Para nosotros el test no está validado. Después que el PF lo adapte y lo meta en zonas de trabajo, sí, sí. Cuando nosotros miramos las velocidades que usan, son velocidades BAM. Lo mismo pasa con el 30-15, que ahora está entrando por todos los deportes, lo están poniendo porque es un test nuevo. Yo siempre digo, seguimos colonizados académicamente. Porque este señor, le voy a resumir los 10 años del 30-15 en menos de un minuto. El Buchay dijo, yo voy a crear un test que no tenga que ver nada que ver con la BAM, ni el consumo, ni nada. Fantástico. Después lo terminó validando con el consumo en campo con el test Baneol. Es re larga la historia, se me va a ir el tiempo, pero el autor dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con la BAM, es más, el test se diferencia, bla, 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 bla. Sobreestima casi un 30% la BAM de campo. Ok, está bien. Pero el mismo autor cuando propone cargas de entrenamiento, incluso lo escribe y dice, bueno, acá abajo está. He recortado lo que él dice. Las zonas de trabajo para trabajar con la velocidad del 30-15 son estas, porque coinciden en zonas BAM. Entonces dije yo, a ver, calculemos el trabajo. Claro, dije yo, ¿qué te parió? Cuando vos querés fraccionar al 100% de la BAM, me pedís el 80%. Cuando querés fraccionar al 120, me pedís el 95%. Abramos los ojos, nos están volviendo a vender otro test que está validado con consumo, está validado con BAM, y nos dicen que no tienen nada que ver con el consumo y no tienen nada que ver con la BAM. Pero hemos ido más allá. El año pasado hemos terminado de generar un trabajo de investigación totalmente nuevo, donde nosotros no lo tengo acá. Se los comento así rápidamente. Hemos medido 124 sujetos, la mitad varones, la mitad mujeres, todos deportistas, les tomamos los dos tests y simulamos fraccionar cargas con un test y con el otro. Acá tenemos a modo de ejemplo el UNCA y el 30-15. Dijimos, bueno, vamos a fraccionar cargas un 15x15 al mismo sujeto con el 30-15 y con la velocidad que tenemos del UNCA le vamos a fraccionar la misma carga. Bien, la distancia de entrenamiento, ¿cuáles son? Estas son con el test de BAM y estas son con el 30-15. No nos mientan así en la cara. Acá en Argentina se investiga, tenemos la misma tecnología, y lo que a mí por ahí me molesta es que nuestros colegas, con el afán de innovar con algo nuevo, no se dan cuenta que siguen haciendo lo mismo, porque a la hora de poner carga de entrenamiento, siguen fraccionando en zonas BAM. O sea que los test intermitentes a mí no me quita el sueño. Les iba a mostrar una adaptación que no me va a dar el tiempo, por ahí si surgen las preguntas, sí, pero hay un trabajo de investigación donde fraccionan todo con ida y vuelta y con pausa y otros hacen un hit y las adaptaciones son lo mismo. ¿Qué sucede? Para cerrar. Punto número 1. En varones a la hora de fraccionar cargas y se mueven en valores de 4.5 si es muy amateur, hasta 6.5 la velocidad para fraccionar cargas. Zonas BAM. Para las chicas a veces baja a 3.5 hasta 5.5. O sea que independientemente del test que tomen, lo que hacen es intentar fraccionar cargas en esas zonas. Adaptan los test. Ahora tienen que tener en cuenta que el sustento científico desde donde se construye la BAM es a partir de un test de campo que no es ni más ni menos que el UMTT, que es lineal, incremental y maximal. Y hasta el día de hoy los PF siguen fraccionando entre el 90 y el 120 a partir de estos estudios. Y en estos estudios ninguno fue intermitente. Son todos derivados de la velocidad aeróbica máxima. Y hoy en día podemos decir esto, de campo, porque nosotros hemos demostrado que la BAM de campo difiere a la de cinta en el mismo sujeto. Justamente por esto, y acá dejo la invitación para una próxima, nosotros tuvimos la necesidad de generar un test nuevo. No lo queríamos hacer, porque íbamos a tener que hacer un montón de cosas, que es lo que seguimos haciendo. Hoy en día, después entren a chusmear a mi canal de YouTube, ahí hay tutoriales, pueden descargar los papers gratis, porque el UNCA test para fraccionar cargas en los deportes de conjunto. ¿Sí? Esto quedará para otra charla. Por supuesto, muchas gracias. Ahí dejo mis redes, el correo electrónico, y Carlito me había dicho que podía poner publicidad. Si a alguien le interesa comprar alguna de las capacitaciones que tenemos de manera virtual, les dejo el QR y obviamente hay descuentos para los estudiantes del DICE. Muchas gracias. Impecable. Bueno, comprimidísimo. Bien. Sí.
Excelente, gracias Gastón por la charla, por tomarte el tiempo, por intentar comprimirlo lo más posible. Sé que es un tema gigante con un montón de información, claramente como se vio. Bien, ¿alguna pregunta? Soy de Fue River. mucha info. ¿Cuál es la primera ¿Cómo pregunta? lo sintieron? Dale. No, que estoy en vivo. Un chico que sale el profe, o sea, un profe que se recibe. Oh, bien, ¿escuchaste Gastón la pregunta? No, no se escucha nada, Maga. Ah, bueno. Bien, uno de los chicos pregunta, ¿qué test usaría un profe en un club de bajos recursos? Bien. ¿Qué test usarías vos como profe en un club de bajos recursos para evaluar en deportes de campo como hockey, fútbol o rugby, donde las distancias son más largas que básquet, vóley o deportes de Justo. indoor? Sí, ¿Mm? Bien, mira, nosotros tenemos una propuesta, hago el resumen corto. Nosotros sí, siempre por planteamos la propuesta A y la propuesta B. La propuesta A para fraccionar cargas siempre es el UNCA. Es re larga porque llegamos a la construcción, pero principalmente porque tuvimos que generar el test porque la BAM se mide con protocolos de uno por uno. Y no, hasta el 2008 no había ningún test que tuviese esas características. Entonces tuvimos que diseñar un test para poder medir la BAM en campo. Pasa que en el medio nos encontramos con el problema de que la BAM de campo difiere a la BAM de cinta, que hasta el día de hoy la bibliografía todavía tiene una ensalada de cosas ahí. Entonces dijimos, bueno, hay que generar el test, no queríamos caer en los ida y vuelta, porque sabemos que subestima. Entonces hicimos la construcción del UNCA test. Yo siempre recomiendo eso. Lo que pasa que el 20 metros uno se engolosina con el test. Es fácil de tomar, pones a 30. Entonces en un momento dijimos con Jeremías, che, es muy difícil competirle al Navet. Bueno, entonces ¿qué hicimos? Propuesta A, el UNCA. Propuesta B, el Navet. Ahora, ¿qué hicimos con el Navet? Medimos varones, medimos mujeres, y lo que hicimos fue construir una fórmula de regresión por sexo, por un lado, pero también por etapas. Porque el que logra juntar 3 palieres en el Navet, la diferencia con la BAM de campo no es lo mismo que si haces 6 palieres o haces 9 o haces 12. Entonces nosotros hicimos una tablita eh, para ajustar la velocidad a partir del Navet. O sea, propuesta B, tomás el Navet y tenés que hacer el ajuste. Primero mirás si fue varón o mujer y segundo, a qué palier llegó o a qué etapa. Y ahí haces el ajuste y ahí tendrías una BAM de campo o una BFA, le decimos nosotros, bien ajustada. Hasta la fecha somos los únicos que hicimos mujeres y cuando lo publicamos tuvimos comunicación con Cazorla, con Babineau. Leyer nos hizo correcciones, que es el creador del Navet. Incluso le dijimos si se quería sumar de coautor, porque la verdad que nos corrigió un montón de cosas. Y el creador del T dijo, no, no, es una falta de respeto que yo me sume de coautor porque no he participado activamente. Se los agradezco, pero no puedo. Es una falta de ética. Y nosotros nos dejó descolocados. Nosotros sí queríamos que saliera. Y entonces, hasta la fecha, está hecho en Argentina, con varón y mujer argentino, y ajustar la carga a partir de esa tabla. bien, Eso lo genial. pueden ¿Respondido? descargar. Tengo que Excelente. hacer la aclaración, perdón. No, no, digo, Bien, tendría que hacerte la aclaración por qué plan A y plan B. Acá pueden entrar al link de Instagram y descargan el audio, las planillas, los papers, todo gratis, ningún problema. excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Bueno, Gastón, mil gracias. Si te querés quedar, genial, pero sé que estabas medio apurado, así que cuando tengas que partir, dale tranqui. Ok, Nosotros bueno, seguimos con la muchas charla gracias. con... No, gracias a vos.